Hola, soy Roberto Rodríguez. Gracias por estar en El Mundo en 7 días, aquí en FM Mundo Live, sumarse a nuestra comunidad semana a semana. A través de Twitter e Instagram me encuentras como @RobertoEcuador. Hoy hablamos de Se dice qué con Gigi y José. Este es un podcast que lo realizan José Luis y Gisela Bayona. ¿De qué se trata su contenido? Se ha hablado mucho de él, hay muchos seguidores, gente que está a favor, gente que está en contra, gente que le gusta, gente que no le gusta. En fin, es la temática que estaremos abordando hoy aquí en nuestro programa, estos nuevos espacios, plataformas digitales que abren sus puertas para poder transmitir otro tipo de contenidos para llegar a otro tipo de audiencias. Aquí y ahora, arrancamos. Muy bien, lo habíamos anunciado. Hoy vamos a conversar con dos personajes muy conocidos en el quehacer diario y ahora abocados a un nuevo proyecto. Esto es el tema del podcast. Vamos a hablar un poco del podcast que están manejando. Se dice que voy a empezar por Gisela Bayona, es periodista, embajadora de buena voluntad de la ONU en temas de género, y José Luis, que es periodista, también analista político, generador de contenido, en fin. Dos personas que están involucradas a la profesión, al oficio de la comunicación y que además de ello tienen una perspectiva y una mirada distinta, producto de su formación y del ejercicio de la profesión ya en el día a día hacia lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Me encanta saludarlos, además son amigos muy queridos, para conversar sobre Se dice que, ¿qué es este tema del podcast? Vamos a ponerlo en blanco y negro para que lo entienda la audiencia. Gracias por estar acá. Gracias, gracias por no sé quién responde, si José o yo. Dale tú, Gigi. Bueno, gracias a ti, Roberto, por invitarnos. Y bueno, esto nace primero de una amistad muy cercana con José. Hemos trabajado juntos en varios proyectos en la radio, en FM Mundo, trabajamos juntos por algún tiempo y teníamos una misma visión, yo creo, política, social, una visión de país, de lo que nos molestaba, de lo que considerábamos que no era correcto o lo que creeríamos que sería mejor, pero sobre todo, creo que teníamos una misma visión humorística de las cosas, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Además, José, que lo considero un chico sumamente talentoso, muy visionario en el tema político. Siempre le comentaba, le consultaba cosas y me gustaba su criterio. Y además que nos hicimos muy amigos, pese a la gran diferencia que hay. José es jovencito. Y creo que nos unió mucho esa visión de país que teníamos y de lo que considerábamos que no era correcto, que no estaba bien, que quisiéramos cambiar. Él como joven, yo como madre profesional, como mujer, él como un hombre gay o homosexual. Él también tenía sus criterios muy bien formados sobre lo que le gustaría de esta sociedad. Y creo que eso nos unió muchísimo, ¿no? Y el tema del podcast vino conversándolo, sentándonos a tomar café y hablando de las cosas que muchas veces quisiéramos cambiar en esta sociedad. Sí, así es. Y sobre todo también, o sea, queríamos presentar un lado diferente del que nos habían visto, sobre todo a la Gigi, siempre que nos reuníamos a conversar así sobre temas súper importantes del país, pero siempre lo hacíamos muchas veces desde el humor. Quien le conoce a la Gigi, por ejemplo, tras cámaras, sabe que es súper chistosa, que siempre nos estamos riendo. Entonces dijimos, queremos hacer un espacio donde rompamos con esta seriedad y formalidad que muchas veces tienen los medios tradicionales, y así nació el Se Dice Qué. Ahora, dentro de eso hay una delgada línea entre el humor y la burla, entre la sátira y la queja. Es decir, hay unas delgadas líneas que en el caso de la televisión, y no quiero estigmatizar a la televisión ecuatoriana o a los medios ecuatorianos, yo creo que en Latinoamérica en general se ha ido hacia otras cosas, a otras propuestas y hacia un facilismo de lo que hay que presentar, porque es mucho más fácil ganar audiencias. Ujú. Lo que ustedes hacen está muy apegado a lo que yo veo, por ejemplo, hacia una televisión norteamericana tradicional, donde se hace un humor fuerte de crítica. Por ejemplo, y quiero separar lo del podcast con lo que ustedes hacen a nivel de generación de contenido. El spot ese que se hizo muy viral, que la Gigi me lo mostró, donde lo empecé a conocer y empecé a involucrarme con el proyecto de ustedes, donde normalizan ustedes una situación que desgraciadamente es normal del tema del robo, por ejemplo.
donde está, Ujú. sigue caminando y le roban el auto. Sí, es normal. Es decir, no está bien. No estamos diciendo que está bien, estamos diciendo que no es normal, que es Ese, normal, digamos, ¿no? creo que la palabra que condensa todo lo que tú has dicho es la sátira política. Y eso es lo que hemos querido priorizar en nuestros sketches, ¿no? Creo que cuando uno da noticias y uno hace una entrevista, no solo en un medio tradicional, yo sí creo en la seriedad que amerita todo eso, ¿no? Y la formalidad que lo amerita. Pero la maravilla de las redes sociales es que te permite mostrar lo que tienes adentro y lo que eres realmente. Y creo que esa faceta que, como decía José, quisimos mostrar en un inicio, también queríamos mostrar de alguna manera esa indignación que tenemos por los temas que Exacto. nos molestan, ¿no? O por los temas que no podemos hablar libremente ni decir lo que pensamos en los medios tradicionales, porque yo puedo hacer una entrevista y no tener un sesgo ni una tendencia en un tema específico, porque puedo hacer una entrevista tranquilamente sobre el aborto, sobre si las parejas homosexuales tienen o no tienen que acceder a ciertos derechos, o temas, por ejemplo, sobre el machismo o sobre el acceso a la igualdad en los trabajos a las mujeres. Son temas que siempre generan polémica y que como periodista estoy de acuerdo que no tengo que poner mi sesgo personal, pero cuando se trata de mí como persona, yo sí tengo una vibración que me pasa por el alma y el corazón en Claro. esos temas, que los he sufrido como periodista al verlos y tener que contar y transmitir la verdad, el hecho tal y como es, y lo he hecho, y creo que la gente puede reconocer eso en mi trabajo, pero también tengo un corazón que ha sufrido por esas cosas que creo que deben cambiar, por esas cosas que considero que no están correctas en nuestra sociedad. Y si bien estoy de acuerdo en que el tema imparcial, porque imparcial es una palabra que no me gusta mucho, porque realmente los periodistas no somos imparciales, porque tenemos ese Nadie es corazón y ese imparcial en este dolor, mundo. ¿no? Pero sin embargo, estoy de acuerdo en que así debería ser cuando eres un periodista frente a un medio tradicional y estás transmitiendo una información, porque eso es lo que estás haciendo. Ujú. Pero en las redes sociales soy Gisela Bayona y tengo esa forma de pensar y tengo estas luchas internas y que mucha gente las tiene y con las que queremos compartirlas. Ujú. Y Ahora, sobre todo, este sketch, perdón, que sí, mencionabas de la sí, inseguridad nació de esta indignación que dice la Gigi. A mí me habían robado en un restaurante con armas, cosa que no me había pasado antes, que llegaron en plena Portugal con armas, me robaron el celular, nos robaron a todo el restaurante. Y yo decía, Gigi, estamos tan indignados de lo que está pasando y creo que de tanta noticia que vemos ya se ha vuelto tan normal el tema que cómo podemos mostrar en esta ola de indignación algo diferente. Y la manera en la que lo hicimos precisamente fue hacer un comercial que era como que qué chévere que es Quito porque no nos podemos apegar a las cosas materiales. Y la recepción que tuvo fue mucho más fuerte de si nos hubiéramos parado frente a la cámara a decir lo indignados que estábamos, porque eso es lo que estamos viendo todo el tiempo. Entonces, darle esta vuelta al mensaje creo que fue lo más importante para causar como que un furor en redes y decir como que, oye, aguanta, algo está pasando. Y creo que ahí fuimos delimitando como que estos, con prueba y error también, ¿no? Porque ninguno de los dos es que ha hecho sátira toda la vida, ¿no? Entonces, estamos ahí afinando y vemos la recepción de la gente y sobre todo la conversación que se arma es lo más chévere, ver cómo la gente empieza a conversar sobre estos temas. ahora, a eso iba. Más allá de ese tema coyuntural y puntual, inseguridad, hay una Ujú. serie de temáticas que ustedes abordan en su podcast. ¿A dónde quieren llegar? Es decir, ¿qué quieren contar? ¿Sus historias personales o el involucramiento, lo que ocurre en la sociedad? Un poco, ¿cuál es el espíritu del O sea, podcast? lo- Cuéntame un poquito. los podcasts en general normalmente son como un story time, o sea, siempre tienen que ir como que basado en nuestras vivencias Ese es personales, que como el al final es espíritu, lo que, ¿no? ajá, el espíritu del podcast y al final es lo que nos dio a la Gigi y a mí. Pero yo de la manera que lo veo y que siempre he conversado con la Gigi, yo veo de esta manera que hay temas que no siempre se hablan o que se han normalizado, como por ejemplo hablamos del machismo, de los micromachismos, de en este mundo que está tan normalizado. Y lo que yo decía a la Gigi, lo que podemos hacer es romper esa ventana para que la gente hable de que hay una ventana rota de la que tenemos que conversar, porque también no es que estamos educando, tal vez no cambiemos de parecer lo que la gente ya tiene preconcebido, pero al menos mi idea de esto es que podamos conversar sobre esos temas ocultos, que la gente no siempre le gusta conversar y que tiene mucho tino para mencionarlos. Y Frente a además eso, creo también que... sí, Ah, perdón, dime. no, frente a eso, No, Gigi, te iba dime. a decir, ¿qué pasa con los medios tradicionales? ¿Por qué no se puede hablar de lo que uno quiere hablar o generar estos espacios en los medios tradicionales
y tenemos que siempre recurrir a estos espacios, a los espacios digitales, a las redes? A ver, yo respeto mucho los espacios de periodismo. El periodismo tiene que ser una transmisión de la historia real con todos sus aristas, sus varios lados. Estoy de acuerdo en eso, pero yo lo que creo es que sí se tienen que abrir espacios como los que se abren en las redes sociales para conversar estos temas. Lo que pasa es que creo que tenemos mucho miedo, sobre todo los medios tradicionales, miedo al ser juzgados, al ser censurados, ¿no? Y creo que a veces no se arriesgan o porque tienen ciertas presiones políticas que sabemos todos que en los medios pasan, ¿no? En donde no hables de que hay inseguridad porque eso nos perjudica, no hables del tema de que hay muchos abusos sexuales dentro de las escuelas porque eso puede dañar la imagen de cierto ministerio, cosas de ese tipo, ¿me entiendes? Y yo creo que el tener un espacio tan maravilloso como es las redes sociales, y en este caso el podcast, hace una conversación diferente, ¿no? Y te hace más cercano a la gente. Y como decía José, tal vez a mucha gente no le guste lo que conversamos o esté contrario a nuestras exposiciones, pero por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez que hablamos sobre un tema del machismo, de la falta de libertades que tenemos las mujeres o la falta de acceso que tenemos a ciertos sectores o cómo somos juzgadas por ciertos temas que nos impiden progresar. Cuando hablábamos de eso nos impresionó mucho y sobre todo a mí, y yo me quedé pensando y dije, Dios mío, pensé que estábamos más adelante como sociedad y no es así. Había mucha gente que nos decía comentarios como, ¿de dónde sacas de eso? ¿De dónde sacas que en la zona rural las niñas no pueden acceder a la educación? Estás loca. ¿Cómo que las mujeres les pagan menos en el ámbito laboral que al hombre? ¿Eso de dónde sacas? A ver, estadísticas. Sí, existen. Nosotros no hablamos nada que no sea real. Las estadísticas lo dicen, la realidad lo dice, pero parece que hay un velo en la sociedad que no quiere ver esas cosas, ¿no? Entonces yo me puse mal porque dije, no puedo creer, o sea, creo que estoy arando en el mar cuando comento este tipo de temas y desde el corazón, desde una experiencia personal que yo la he vivido en el tema del machismo, en todos los ámbitos de esta sociedad. Vemos el nivel de femicidios todos los días en los canales de televisión. Entonces José me dijo algo que realmente me movió el corazón y me dijo, cuando hablábamos del tema de la homosexualidad y de su experiencia de salir del closet, José me dijo, ¿sabes qué, Gigi? Si cambiamos a una persona, si una persona dice, bueno, tal vez tengan razón, yo ya estoy satisfecho. Y es verdad, porque así se multiplican estas cosas. Y el único fin que tenemos aquí es tratar de ser mejores como sociedad, nada más. Frente a eso, José, la propuesta temática, es decir, la van enmarcando en base a este tipo de ejes, lo que nos ocurre, digamos, para ponerle una temática, porque hay podcasts que hablan sobre salud, hay otros que hablan de bienestar, hay otros que hablan de política. El podcast de ustedes viene a ser, ¿cómo Nuestro lo podcast, definirías? bueno, creo que un tema que a la Gigi y a mí nos une muchísimo es el tema de género. Entonces es como que algo transversal Okay. que hemos seguido topando entre todos los capítulos. Pero yo creo que lo que hemos definido es que nuestro podcast es simplemente nuestra experiencia de cómo navegar este mundo cuando eres parte, tal vez no del grupo de poder o no del grupo que está ahorita, como que la Gigi tiene su experiencia de ser mujer, yo tengo mi experiencia de ser joven, de una diversidad sexogenérica diferente. Entonces, creo que lo que nos ha unido es precisamente cómo navegar el mundo con estas cosas, ¿no? Cómo hemos nosotros ido rompiendo ventanas y ese ha sido como el eje transversal. Hablamos en un capítulo, por ejemplo, de la salud mental. Los dos tenemos como que todo un proceso de salud mental en terapia. Entonces, realmente ha sido eso, como ir paso a paso diciendo que estas aristas de nuestras vidas es lo que hemos aprendido un poquito y estamos manejando y estamos navegando. Y creo que eso le ha gustado mucho a la gente, ¿no? Conocer como que desde la experiencia personal, tratar temas que al final se vuelven un poco universales, como la salud mental, por ejemplo. Gigi mencionaba lo que ella cuenta como historia, como experiencia vivida, el tema de hombre-mujer. En el caso tuyo, José, en el tema de igualdad de género, ¿cuál es la experiencia que hoy ves? Es decir, a través de lo que ustedes están haciendo o de lo que en el mundo se está generando con esas propuestas, ¿se está ganando espacio, se está yendo para adelante, se está retrocediendo? ¿Cómo ves tú que estos espacios aportan a poder como sociedad Ujú. abrirnos un poco más al tema del género?
Yo creo que se están abriendo los espacios, creo que los hemos abierto a presión también, porque y muchas veces gracias a las redes sociales. Yo desde mi experiencia personal, cuando empecé en medios, sí tuve un montón de bloqueos de decir como que no, el José no es, porque no es la clase de hombre que queremos ver en pantalla, ni en la radio, ni en ningún lugar. Entonces fue a través de las redes sociales donde yo pude empezar a hacer mi nombre sin permiso de nadie y ahora que ya la gente me conoce, es como que se me han abierto muchas más puertas de las que tal vez se me hubieran abierto antes cuando la gente, o sea, porque no era el estereotipo de hombre que se quería mostrar, ¿no? Pero creo que ha habido avances importantes, pero como dice la Gigi, todavía hay muchísimo que hacer y cada vez que sacamos un video sobre eso nos damos cuenta del largo trabajo que hay que hacer, porque muchas veces en nuestra burbuja decimos, no, ya no existe la homofobia ni el machismo, todo es igualdad, pero es nada más de sacar un video para romper esa burbuja y darte cuenta de lo que la gente piensa. Pero yo creo que a presión hemos logrado decir, estamos aquí, vamos a seguir estando aquí y nos tienen que ver hasta que se acostumbre. Gigi, ya yendo un poco a la parte final de la entrevista, el tiempo es cruel y me encantaría seguir hablando, además que es una temática que da para mucho, pero si yo te digo a ti, ¿cuáles son los 3 temas que te gustaría tratar? Es decir, ¿cuáles son esas 3 causas que mueven tu corazón para seguir adelante y para poder expresarlas? Yo me quiero quedar con una que acabas de hablar, el tema de la equidad, de la igualdad, de tratar de tener igualdad de crecimiento, desarrollo, oportunidades, etcétera. ¿Qué otros temas están en tu agenda que quieres expresar y que han venido represados producto de todo el proceso y el sistema por el que has venido atravesando durante todos estos años? Bueno, hemos conversado de todo con José, ¿no? Yo creo que el tema de la violencia que tenemos como seres humanos entre nosotros, ¿no? Esas agresiones constantes que vemos, no solo hablando del tema delincuencial o bandas del narcotráfico, como lo hablo yo todos los días en los noticieros, sino como seres humanos, como personas. La violencia parecería que hoy es parte de nuestro ADN y los ecuatorianos, porque tú sales en el auto y la violencia está en el que te rebasó y te cruzó. O sea, esos temas que son muy cotidianos, pero cuando las conversas, se vuelve como una conversación entre amigos, ¿no? Decir, oye, me pasó esto, oye, no sé, el tema de la violencia, porque a mí me impresiona el nivel de violencia al que hemos llegado los ecuatorianos. Creo que el miedo nos ha hecho ser cada vez más violentos. También el tema de la segregación, cuando no nos gusta ver lo diferente porque simplemente tenemos en la cabeza que así es como quiero que funcionen las cosas. Y a veces el ceder un poquito, ver un poquito más allá, en el tema de género, en el tema de diversidad sexual, por ejemplo, yo creo que a veces nos perdemos de conocer gente maravillosa por unos estigmas que son un poco retrógradas, que tenemos tal vez porque así nos educaron de niños, pero nos perdemos de cosas maravillosas, de conocer a gente maravillosa que simplemente tiene su vida privada como debe mantenerse, en privado, ¿no? Pero a veces confundimos esas cosas. Yo creo que siempre conversar desde el corazón es bueno y es válido todos los temas, es lo que decíamos con José. Hemos hablado de la muerte, hemos hablado de las relaciones de De la pareja y vejez. creo que de la vejez, eso, de lo que no queremos muchos envejecer y Pero todos cómo esta vamos para allá, sociedad o sea, todos también vamos para allá, o sea. y todos vamos para allá, pero a la final también la sociedad misma te pone parámetros, ¿no? De que, oye, ya tienes que ser vieja rapidito, ¿no? O sea, Sí, ya, como que ya además que estás caduca, fuera. y te ponen los Entonces, estigmas también de que ya llegas a cierta edad, ya no tienes acceso a trabajo y ya no puedes hacer esto y ya, entonces tu experiencia un poco sirve para nada, sirve para quedar en la vaina como Al Pacino y tener un guagua a los 83 años. Entonces, finalmente te conviertes así en un mueble clásico, destinado eh, a cuidar telarañas, ¿no? uh-huh. Bueno, son temas montones, ¿no? A mí me gusta hablar, no sé, José siempre sale con un nuevo tema, ¿no? Él es el que mueve todo, así. Es que él es el que me empuja, o sea, Sí, despacito. vamos, Gigi, Yo a veces vamos, digo, un ¿seguro que capítulo queremos hablar más. de estos temas? ¿Cómo? Que siempre estamos, y sí, es que también creo que también lo chévere es ese como cambios de energía, porque obviamente la Gigi ya es ocupará, ya se imaginarán que es la mujer más ocupada del mundo y todo, y es como que no, Gigi, vamos, tengo un guión, grabemos, te caigo a la casa, hagamos esto, y todo, y salen cosas súper chéveres de ese mix. Si te pregunto a ti, y ya para ir cerrando contigo, José, también el tema, ¿cuáles son los temas que a ti más te mueven a hablar? ¿Cuáles son las cosas que tú más quieres contar, transmitir, impactar, dejar una huella a través de tu podcast?
Para mí lo más importante ha sido y será el tema LGBT, el saber que podemos, o sea, que tenemos estos espacios donde podemos hablar y podemos expresarnos. Y sobre todo lo más chévere que me encanta del podcast y de los espacios que se han abierto para nosotros es ver que puedo ocupar el espacio público y puedo salir adelante en el espacio público y no tengo por qué ocultarme. Ese será siempre mi tema favorito. Pero también me encantan mucho los temas de que hablamos de la Gigi, también un poco del tema político, no entendido hacia los personajes políticos, sino más bien hacia el progresismo, como que estos temas a mí siempre me han encantado también mucho hablar del progreso de la sociedad, el progreso del país, de qué necesitamos y de la visión que tenemos. Muy bien, para quienes quieran conocer más sobre este podcast, se dice que con Gigi y José, direcciones, arroba dónde. Bueno, pueden encontrar el podcast en YouTube y en Spotify como se dice que.es. Ahí están Ok. todos los capítulos. Pronto estaremos también hablando ya de la segunda temporada, entonces tienen muchísimo que ver todavía. Y Oye, también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ¿no? José Luis eh, Cañizares y Gisela Bayona. Ujú. arroba Gisela Es Bayona, @Gisela Ajá, Bayona y @gracias al José. gracias al José. Ajá. Muy bien. Oye, les agradezco un montón la buena onda y el tiempo. Da para conversar a mucho ti. porque sí, estos espacios cada vez se abren más y brindan la oportunidad a la gente de conocer otras perspectivas, de informarse de manera diferente, distinta y de conocer en el caso de personajes muy conocidos como en el caso tuyo, Gigi, saber los otros componentes también de esta periodista que está dando una cara acá y lo que siempre hemos dicho cuando hemos conversado fuera de micrófono, es decir, sigue siendo el mismo ser humano, pero no puedes salir riéndote en una noticia, pero sí puedes salir riéndote acá, es decir, no es que anda siempre serio todo el día. Porque cuando damos noticias dicen, oye, pero tú también te has sabido reír, claro, man, ¿qué quieres que ande todo el día con cara así de un atentado en Siria? Le digo, no puede ser posible, o sea, tenemos espacios para ir y qué bueno, porque también es una válvula de escape para nosotros, quienes estamos involucrados y abocados a la noticia y donde estamos conociendo cosas de primera mano, en muchos casos muy fuertes, el poder relajarnos y bajar los niveles de tensión. Les agradezco un montón el tiempo, la buena onda y desearles lo mejor. Me encanta que hayan estas propuestas y que sigan para adelante. Gracias, Gracias. Robert. Muchas Gracias. gracias, Roberto. Un abrazo fuerte. Chévere.